Muy buenas. Vamos a ver cómo podemos utilizar Context API con Riad. Context API es un módulo de Riad, viene integrado en el core de Riad, que nos permite compartir información entre componentes. Es como establecer variables a nivel de aplicación, de tal forma que todos los componentes de la aplicación van a poder acceder a la información almacenada en esas variables. Vamos a intentar ver cómo funciona esto de manera un poco más gráfica. Por un lado tenemos el contexto. El contexto es el que provee la información a los componentes, que en este caso serían los consumers. Entonces vemos que aquí tenemos el contexto, que suele ser un fichero donde está configurado Context API, que provee, mediante un proveedor, que es el provider, la información a los consumers, que son los componentes. Y los consumers pueden recibir esa información y mostrarla, o también pueden modificar esa información. En el ejemplo que vamos a hacer, login.jsx lo que hace es modificar la información y guardarla en el contexto, y userinfo lo que hace es recuperar esa información. Fíjate que el provider está envolviendo a los consumers. El provider, yo en este ejemplo lo he puesto en el fichero main.jsx. Podría estar en el main, podría estar en app, podría estar en cualquier sitio, siempre y cuando envuelva a los componentes que van a compartir información. Y en este ejemplo, los componentes que compartirán esa información serán login.jsx y userinfo. Vamos entonces ahora con la implementación. Por un lado tenemos User Provider. User Provider va a envolver a los componentes que van a compartir información. Aquí en el userprovider.jsx es donde está la configuración del provider. Entonces aquí vemos que hemos declarado un estado normal con useState, que es user. En este ejemplo lo que voy a hacer es como imitar el proceso en el que un usuario pues se registrase en la página, y entonces guardarías la ID del usuario o la información del usuario para recuperarla en las distintas páginas. Este es un caso muy habitual en el que usamos User Provider. Entonces, ese estado que va a almacenar la información sería el estado user, y para ello utilizaré un estado normal con useState. Este estado se lo voy a pasar a mi provider. ¿Veis que aquí se lo paso? Y entonces todos los children del provider van a compartir esa información. Los children del provider sería lo que hemos metido dentro del provider. Entonces en el main lo que tengo es el componente app, y el componente app a su vez tiene el login y el userinfo. O sea que estos dos componentes van a compartir la información. Estos dos componentes serían children y van a compartir esta información. Fíjate que aquí a la hora de pasar este estado lo paso entre corchetes. Si lo paso entre corchetes, luego para recuperar los valores, aquí que es lo que hago dentro del componente, lo recupero entre corchetes también y va por posición. Pero si hubiera guardado los valores con llaves, entonces aquí lo pondría también entre llaves y no iría por posición, sino que la propiedad user la recuperaría con user y la propiedad setUser la recuperaría con setUser. Aquí, como lo he puesto con corchetes, pues va por posición. El primer parámetro recupera el primer parámetro y el segundo parámetro recupera el segundo. Comento este detalle porque en clase es habitual poner a veces unas llaves porque lo has cogido de internet de algún sitio o porque no te das cuenta y luego recuperarlo mal, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito eso en cuenta. Vale, pues vamos a crear esta estructura. Me voy a crear mi carpetita llamada providers, y bueno, mi aplicación solo va a tener un provider que va a ser el user provider. Aquí tenemos el código, entonces cojo este código y lo voy a pegar en un fichero llamado user provider, userprovider.jsx, porque este componente devuelve código JSX. Vale, entonces ahora voy a envolver toda la aplicación dentro de este provider para que los componentes que haya dentro compartan información. Me voy a main y aquí pondría user provider, aquí lo tengo, envolviendo a mi componente app. Y mi componente app va a tener los dos componentes que compartirán información. Esos componentes van a ser el componente login y el componente userinfo. Pues me creo mi carpeta components y aquí me voy a crear dos ficheritos. Login.jsx y userinfo.jsx. Entonces en login lo que tenemos es un botón que simplemente cuando lo pulso, pues almaceno en ese estado global, almaceno un objeto cuya propiedad username es Paco.
y cuya UID, cuya ID de usuario es 33. Esto pues sería el resultado de que el usuario se hubiera logueado y entonces te devuelve el login, te devuelve la ID del usuario y tú la almacenas en Context API, ¿no? Es un proceso normal de login, lo que pasa es que muy simplificado para minimizar el código. Vale, fijamos que aquí estoy importando user provider, con lo cual esto no es un estado, esto es el contexto global. Estoy haciendo al contexto global para almacenar la información. Y esto lo almaceno en login, lo pongo aquí en login y ahí lo tendríamos. Y luego en el otro componente, en userinfo, lo que hago es nuevamente acceder a ese contexto global y recuperar el objeto user. El objeto user que, como recordamos, tenía dos propiedades, username y UID. Pues en este caso estoy accediendo a username. Pongo la interrogación para acceder a username solamente si el objeto user existe. Vale, pues esto lo tenemos por aquí y me voy a crear en userinfo, vea, pego el código. Y yo creo que ya tenemos algo que podemos probar. Voy a lanzar. Ah, no, espera, esto ya lo tenía lanzado. Vamos a ver. Ah, no. Uy, es que en app no hay nada. Vamos a ver, me voy a app y en app hay un hola. No, aquí lo que tengo que hacer es cargar mi componente login, que es el que va a compartir información con el componente userinfo. Estos dos van a compartir información. Vale, vamos allá. Y entonces, save user. Ahí está. ¿Ves? Inicialmente el componente userinfo estaba mostrando lo que había el username de user, pero no había user, por tanto no tenía nada que mostrar. En el momento que yo le doy al botón, aquí estoy guardando user en el estado global y entonces userinfo ya puede recuperar la información de user, en este caso username, y mostrarla. ¿Te ha gustado este vídeo? Tienes todo mi contenido en pablomonteserin.com. No te olvides de suscribirte al canal y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo.